Bisturí, gasas. Y mi hijo tiene los pies planos. ¿Y ahora qué? Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Traumas. Eva, ¿quién tenemos hoy con nosotros? ¿Quién tenemos? Qué guay, A qué chula, Juan Pedro García Paños. Mundo Nos de ha costado pie. sacarlo de Murcia, pero lo tenemos aquí. Entonces, pues bueno, vamos a presentarlo, ¿no, Y Alex? lo vamos a exprimir, exacto. Sí, pues bueno, Juan Pedro García Paños, Juanpe, ¿no? Mejor, Juan. Mejor. Hizo la residencia en la Virgen de Arrixaca. Muy bien Vale. pronunciado, muy bien pronunciado. ¿Sí te gusta? Sí. Sí. Sí, porque a veces en murciano puede pasar que decimos Virgen de la Resaca, para eso que yo sepa no hay virgen. No, para eso no hay virgen, ¿no? Arrixaca, No hay que te Arrixaca. salve. No hay virgen Arrixaca. para las resacas, exacto, no lo hay. Y, Ni soluciones, y- ni soluciones. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos, sí. Empezamos bien. Mundo Y bueno, de pie. y ejerce actualmente, ¿no? En la unidad, ¿cómo le llamáis a vuestra unidad Mira, Pitobillo de Pito Bio, sí. que incluye infantil, que es un poquito de lo que vamos a hablar también allí en la Virgen de la Arrixaca. Muy bien. Bueno, pues eso, la verdad es que, fijaos una cosa, yo es que estaba pensando un poco en qué oftalmólogo opera a un oftalmólogo, ¿no? Y una de las cosas más valiosas, ¿no? En nuestras vidas son nuestros hijos, ¿no? Y sí, la verdad es que si mi hijo tuviera un pie plano, yo creo que sin duda, ¿no? Lo dejaría en tus manos, Juanpe. Bueno. No lo sé, esto es un poco Madre mía, sorpresa, vaya ya. inicio, No lo habíamos vaya hablado. inicio. Yo venía- Podemos ir despidiendo el Inicio- capítulo inicio porque... alto, No, Sí, es arriba, verdad, arriba, es verdad. arriba. Entonces, la verdad es que como yo confío 100% en él y todos mis casos se los pregunto en cualquier momento, ya estés en el baño conduciendo y me contestas, es tu problema. Entonces, Exactamente, sí. pasa exactamente. Quiero que nos cuentes, por favor, toda tu experiencia acerca del pie plano, si se operan, si no, un poco cuéntanos cositas, no sé, si quieres... Sí, bueno, pues es verdad que el pie plano infantil es, pues yo creo que el motivo más frecuente de consulta de ortopedia infantil. Junto con mi hijo mete los pies hacia adentro al andar y El genus TOE, valgo, sí. genus varos, es de lo más frecuente. Y a los padres les preocupa mucho. Muchas veces no es que el niño tenga ninguna clínica y no tiene ningún problema. O sea, a veces es falta de información, por ejemplo. Sí, muchas veces es que la mayoría de veces traen al niño a la consulta porque le ven los pies planos y piensan que eso hay que corregirlo. Juanpe, ¿voluntariamente o derivados por...? Muchas veces, derivados por pediatra, es verdad que esto ha cambiado porque hacemos mucha educación en pediatría y Información, a lo mejor, exactamente, claro. se informa y se ve qué pacientes hay que derivar y cuáles no. Pero también en ámbito particular, muchas veces por iniciativa propia de que desgasta el calzado o que simplemente le ven la huella muy, muy planita. ¿Y a qué edad te lo suelen remitir? O sea, a veces es en edad temprana, que es justamente la evolución natural, ¿no? Cuéntanos. Sí, un poco de todo. Es verdad que ahí ha cambiado un poco. Antes sí llegaban muy, muy, muy pequeños. Con 4 o 5 años. 3, 4 Sí, añitos, que sí. hasta ahí es un pie plano fisiológico, siempre que sea flexible. Pero lo normal ya con la educación que estamos haciendo es que suelen llegar más con 9, 10, 11 añitos, ¿vale? Pero en general es verdad que vemos de toda la edad. ¿Y en qué situaciones deben, entre comillas, preocuparse los papás? Acordaros que de traumas lo escuchan traumatólogos especialistas, pero también lo escucha pacientes futuros, Sí. futuribles pacientes. Porque hay especialistas que no son, Exacto. que tienen que ver estos niños y dicen, oye, pues a ver si Exacto. nos cuenta Juanpe ¿En qué alguna momento cosa. realmente haría falta consultar con un traumatólogo? Yo creo que realmente es cuando el pie plano, hablando del pie plano flexible, Sí. ¿entiendes? Cuando el No, pie plano- rígido. No, Bueno, global. sí, Vamos a una audiencia ahora mismo Vale, que todavía sí, no genial. hemos diferenciado. Pues realmente cuando el pie sea rígido habría que derivarlo. Un niño que tenga su pie que cuando se ponga de puntillas el talón no se meta hacia adentro y el arco no se forme, ese paciente habría que traerlo a consulta. Aunque Y- no le duela. aunque no le duela, por lo menos para diagnosticar y ver... Es que los ¿tiene? niños, para que les duela algo, o sea, tiene que ser una cosa Claro. muy bestial, porque los niños es que no se quejan apenas. Claro. Y luego el pie plano más frecuente, el pie plano flexible, ese sí que debería venir a consulta. Yo creo que realmente cuando limite la vida del niño. Y limitación entendemos no solo el dolor, es que el niño pues salga a caminar o a dar un paseo y se canse, que no pueda Te hacer habla, su actividad exacto, una de las deportiva. frases, ¿no? Es que se me cansan las Se cansan piernas, las piernas, claro, se cansan sí. los pies. Caídas frecuentes también, Juanpe, Claro. caídas en el Sí, patio del colegio. caídas y sobre todo que no puedan a lo mejor hacer el deporte Habitual. no estamos hablando de alta exigencia, sino el deporte habitual del ¿Colegio? cole.
que a veces no puedan calzarse con un calzado de serie porque la deformidad les hace que les salga un callito o una rozadura. Yo todo eso realmente lo meto en el paquete de limitaciones de su actividad de vida diaria. Estos pacientes acompañados de sus padres, más preocupados los padres que los niños habitualmente. A los niños no, los niños. ¿Para qué voy al médico si estoy perfecto? Exactamente. Que me ven deforme o algo. Cuéntanos tus pasos a paso, tu paso a paso, Juanpe, en una consulta habitual. Siempre lo primero en cualquier consulta de pie tobillo yo creo que es motivo de consulta, lo que nos cuentan. Vamos a un caso, ¿no? Venga, Venga, perfecto. La doctora Caso, la doctora Venga, Caso. Lo llevaba perfecto. preparado yo en la cabecita. Vale, pues varón, Bien. ¿vale? De 10 años que juega en un equipo de fútbol, Ujú. ¿vale? O sea, que juega bien, pero y más o menos en el deporte no se queja mucho. Pero, por ejemplo, pues eso, cuando lo sacas a un centro comercial a comprarle la ropa de colegio de tal, pues no quiere, porque se le cansan las piernas. Y sí que es verdad que los papás ven que, aunque no se queja y tiene esta sintomatología tal, Ujú. pues sí que es verdad que, pues eso, que no tiene arco, ¿no? Van a la Sí. playa y ven que, ¿no?, la huella no tiene ese arco. Por ejemplo, ese caso, ¿cómo lo abordarías tú en la consulta? Que es una preocupación casi, lo que decíamos, más de los padres Sí, que del propio porque el niño. niño efectivamente va a funcionar bien. Yo creo que lo primero siempre también es ver un poco al perfil del niño. Una cosa que influye mucho también en el pie plano y en que a veces sea doloroso es que vemos muchos niños cada vez más con obesidad. Muchos niños obesos pueden tener su pie plano y a veces puede hacer que que empiece a ser doloroso, porque también pues, suelen asociar su genuvalvo, suelen tener más Sí. cositas. Lo primero, por supuesto, descalzar al niño, ponerlo de pie, explorarlo, hacerlo andar, explorarlo en la camilla. Y muchas veces, si tú ya ves que ese pie es flexible y que a lo mejor las limitaciones no son grandes, muchas veces no hay que Flexible hacer te nada. refieres, ¿no?, lo que has comentado antes, ¿no? Sí, que Se pone de ponemos- puntillas. Sí, ponemos al niño de puntillas y el talón se mete hacia adentro y sale el puente. O en niños más pequeños que a veces, o niños que por otra discapacidad no puedan hacer puntillas, pues simplemente ponemos el pie en el suelo y tiramos del dedo gordo, ¿no? Y nos Ya. aparece el arco y el talón se bariza. Eso lo consideraríamos un pie flexible. Y en esos casos, si no tienen síntomas que limiten la vida diaria, a veces no necesitamos tratamiento, solo es observación, explicárselo muy bien a los padres. Pero ya si tiene alguna limitación, pues sí que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Tú si tienes un dolor de cabeza, te tomas un paracetamol o algo para que se te quite, ¿no? Ujú. Pero entonces a ese niño tenemos que ofrecerle a lo mejor un tratamiento. No estoy hablando, fijaros, hasta ahora no hemos hablado de ninguna prueba complementaria. Es verdad, es verdad. Es muy O importante. sea, no hemos irradiado al niño, ni yo le creo hemos que eso hecho es un TAC, una Claro, yo resonancia. creo que es un detalle que tenemos que tener claro. Siempre que hablemos de pies planos flexibles, el diagnóstico lo tenemos delante nuestra. Solo tenemos que abrir los ojos No haría falta. Y pero- explorar, que es y un poco... explorar al paciente y tocar al paciente, que muchas veces los pacientes se quejan de que ¿Cuándo las pides, Juanpe? Las la radiografía solamente si en ese pie plano, que lo tenemos claro, iniciamos un tratamiento, que en este caso la mayoría de tratamientos es una plantilla, y aquí podemos... Luego vamos a ver ese melón. El melón, el Nos va a melón, llevar ¿eh? medio programa, pero bueno, Pues, ya haremos una segunda parte. Yo las pediría si una vez iniciado un tratamiento adecuado, pues durante unos 6 mesecitos o un año, el niño sigue con esas limitaciones. Vale. ¿Vale? En ese caso, pide la radiografía, pero porque tú ya piensas a lo mejor en hacer un tratamiento diferente. Sería a lo mejor el tratamiento quirúrgico. Vale. ¿Y en el rígido, si pides placas? En el rígido normalmente sí. Sí. En ese sí, porque a veces quiero saber si puede ser rígido por una coalición, que es muy frecuente, o a veces es rígido por una artropatía Explícanos, inflamatoria, por otras cosas. Explícanos un poquito qué es una coalición, o sea, por qué ese pie, o sea, o cuál es la causa más frecuente que tú te sueles encontrar que es una coalición, o cuál es la más frecuente, ¿no? Explícanos. Sí, pues es verdad que vemos, por supuesto, muchísimas menos de las que existen, porque hasta un 75% son asintomáticas. Hay coaliciones, ¿eh? La coalición, Vale, la exacto. coalición es, para el público en general, pues una unión como entre dos huesos del pie. Claro. Los huesos de la parte de atrás del pie, que hace que el pie no tenga su movilidad normal. Ujú. La mayoría con radiografía las podemos diagnosticar y ya estudios más completos eso. Si tenemos dudas, tipo resonancia o TAC, o si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico de esa coalición. Porque para la coalición, ¿cuál sería la prueba diagnóstica? Es decir, tú ves una radiografía y ves, ¿no? Muchas qué veces signos. puedes ver o intuir que hay una coalición. Sí, los hormigueros, ¿no? Todos Muchas estos veces tienes el signos. signo de los hormigueros de la calcáneo escafoidea, el signo de la C de la calcáneo astragalina, Ujú. y luego muchas veces simplemente ves un piquito de la parte de delante del astrágalo, ¿vale? El talar bic,
como un piquito de que ese pie no se está moviendo por la subtalar de forma normal. Y es como una zona ahí de tracción que está haciendo el tobillo para adaptarse al terreno. Cuando no lo hace el pie por no debajo. pedir pruebas, ¿cuántas veces, por ser economicistas desde la Sí, salud de claro. los peques, cuántas veces diagnosticamos coaliciones con una Claro. supuesta coalición que cuando lo pones en tratamiento funciona muy bien? Efectivamente. Creo que eso es importante en un mundo en el que vivimos de pedir. Claro. Todo parece que se arregla con resonancias o... Yo siempre le digo a los padres, digo, si la resonancia o el escáner curaran, digo, se la pediríamos inmediatamente. Sabemos todos. Muy buena frase, ¿eh? Esa frase es muy buena. Parece. Pero- Y aunque perdamos un poco de tiempo, pero hay que dedicar un momento al mundo de las plantillas porque es que es el... ¿Cuántos pacientes no operas tratándolos con plantillas, Juanpe, más o menos? Pues- en una consulta más generalista, ¿eh? Sí. No la tuya, que es Sí. probablemente muy específica, pero más o menos. Pues yo creo que en nuestra especialidad es como, digamos, el tratamiento conservador más característico, ¿no? A lo mejor, creo que por lo menos un 60% de pacientes no se operan, ¿no? Desde que nosotros lo vemos la primera vez en la consulta hasta que les damos el alta, muchos no requieren cirugía. Yo lo que sí me gustaría hablar de las plantillas es un poco que a veces están demonizadas de una manera. Yo creo que si se explica lo que va con la finalidad que las utilizamos, los padres lo entienden bien. Ahora, si le decimos a una familia, oye, le vamos a poner una plantilla para que a tu hijo le salga arco, a lo mejor ahí estamos... Cuenta, Juanpe. Pero entonces, cuéntanoslo. el paciente que te he comentado, que prácticamente no tiene sintomatología, Ujú. Pues a lo mejor no habría que hacer Ni nada. plantillas. Simplemente, yo muchas veces Observación. observación le digo... Y a lo mucho mejor deporte, en- ¿verdad, Juanpe? Y perder peso, si bueno, tiene obesidad. eso es otra, ¿vale? Eso es otra guerra. importante, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ese paciente que sí que tiene dolor, Ujú. ¿vale? Que no está en edad, que ahora veremos un poco la franja de edad en la cual sí que se valoraría intervención Ujú. con un pie plano, pues grado 3, o sea, un pie plano que dices, Sí. este me huele a mí. O sea, realmente, ¿qué función tiene la plantilla? Yo creo que la plantilla lo que hace es que posiciona el pie mientras tú la llevas. La mayoría de pies planos de los niños, el dolor que suelen tener, lo suelen tener en la cara de dentro, es más, digamos, por un estrés de las partes blandas mediales. Ujú. Y es verdad que sí he observado que en muchos casos coincide con que tu tríceps sural sea corto. Sí. ¿Vale? Entonces es como que cuando damos el paso y vamos a progresar la propulsión, no te puedes adaptar y doblas, en vez de doblar por el tobillo, doblas por la parte del pie y se aplana. Entonces ahí hay niños que tienen su dolor en todas esas partes mediales. La plantilla yo creo que lo que hace es que relaja el estrés de esas partes blandas mediales y hace que no duela tanto. Pero no creo que el poner una plantilla que levante el arco vaya a hacer que ese arco se mantenga durante toda tu vida. En el momento que la quitas, digamos, si está en tu genética que tienes que tener pie plano, tu pie Ujú. se va a caer. Lo que pasa es que no va a ser patológico. No es... Y acuérdate de esas plantillas que eran esas cazoletas de plástico, ¿cuál eran? Las No. California, claro, Que si me acuerdo. que las conseguían llevar, ¿eh? No. O sea, que yo recuerdo que... Y- pero era aquello de... O sea, Y zapatos, demonizar un poco las botas estas ortopédicas negras. Bueno, eso Yo las he llevado, llevo yo las he llevado también. He llevado de eso. Y yo tengo, O sea, yo tengo si el no pie odiaba plano. más... Yo tengo el pie plano. ¿Vale? Yo tengo un valgo, tengo el arco caído, totalmente asintomático. Por supuesto, no me voy a operar. Vaya. Ni me va a operar nadie. Y es verdad que muchos pies planos, si fuera una cosa que hiciéramos a lo mejor un tratamiento preventivo, ¿no? De decir, por ejemplo, en el genu valgo, ¿no? El genu valgo de los niños está claro que si enderezamos la rodilla vamos a evitar una artrosis de adulto, ¿no? Pero el pie plano es que hay muchos adultos que tienen pie plano totalmente asintomático. Entonces, si no estoy cambiando su historia natural, o sea, dices, ¿para Sí, qué? el pie se adapta muy bien. Claro. Si no duele de infancia, Claro, ¿sabes? Se muchas adapta muy veces bien. puede Es una no doler. forma. Incluso niños que pueden sobre los 10, 11, 12 años tener dolor, luego cuando son más grandes, con 15, 16, a lo mejor ya no lo tienen. Claro. Porque han Pero- desarrollado otra Pero yo en el musculatura caso de la doctora Caso, yo soy un padre muy pesado. Y yo, Juanpe, soy muy pesado. y quiero Y plantear. yo- Preocupado, es que yo pesado no- no, preocupado. No, soy pesado además. Soy padre pesado. Yo no solo quiero que plantilla, sino quiero que le corrija el arco a la plantilla. Efectivamente. Doctor, ¿con esas plantillas mi hijo no tendrá arco cuando tenga 16 años? Pues creo que seguramente si usted tiene el pie plano o su mujer y se lo ha dejado en herencia, posiblemente. ¿Los descalzas a los padres? Posiblemente. Yo les descalzo, No, ¿eh? yo le pregunto, Digo, es verdad que a lo mejor no lleva quítese tanto, un pero le momentito. pregunto. Ay, pues o sí, yo sea, creo que en mi la marido, familia yo creo que mi marido tiene el pie plano, la madre de mi marido. Y empiezan a Mi echarle suegra, culpas ahí Mi suegra, eso viene de la otra familia. a la familia, claro. Claro, entonces dices, es verdad. Te va la doctora ONG, visita a toda la familia. El día siguiente le vienen con el abuelo y la abuela. Claro, no, pero es Pues verdad. mira, aquí está el dices, pie plano ahí originario. está. Ahí está el... Y viene de la suegra.
y volviendo, las plantillas no van a corregir un pie plano, que la tendencia natural va a ser a mantenerse ¿Y qué plano. modelo de plantilla te gusta? Un momento, espera un Perdón. momento. ¿Pero se llega a corregir algún pie plano, Juanpe? Sí, o sea, yo creo que Más allá del pie plano laxo infantil de hasta los 4 o 5 años. Cuando están con 9 o 10 años, sí, algunos de ellos... Hay un tramo que es hasta los 4 años, está claro que deberíamos tener un pie plano, y luego tu musculatura va empezando a activarse, las cápsulas de las articulaciones, todo el envoltorio de parte blanda se va haciendo más rígido. Luego a veces también depende del deporte que haga el niño. Si potencia mucha musculatura puede favorecer el que salga el arco, pues el ballet, atletismo puede favorecerlo. Y hay un periodo entre los 4, digamos, y los 11 años en que tú puedes desarrollar tu arco. ¿Vale? Pero puede llegar perfectamente a esos 10, 11, 12 años sin arco y que no sea patológico. Perfecto. Entonces yo creo que en ese proceso la plantilla lo que hace es como que acompaña. No genera el arco. Pues como en el adulto, ¿no? Es decir, tú tienes una metatarsalgia, te doy la planta del pie, te pongo una plantilla y te acomoda el pie y te redistribuye cargas. Correcto. ¿No? Exactamente. No estamos cambiando nosotros nada en el hueso, sino que estamos acomodando el pie a una forma diferente de apoyar. Perfecto. O sea, ¿Y qué modelo de plantillas y para qué los tienen que ser? Lo que sí creo que no tienen que ser las plantillas son duras. Vale. Tienen que tener por una cuñita en el retropié, en la parte de atrás del pie, que levante un poquito la parte de atrás, que varice, como decimos nosotros. Y el arco, yo le pongo un arco que sea blandito o semirrígido. Porque una cosa que he observado en el pie plano es que si nosotros presionamos en el arco, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, a ti te aprieto aquí suavemente, te hago daño porque aprieto un nervio, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el nervio plantar interno por la parte dentro del arco. Si tú tienes tu tendón de Aquiles tirando de atrás, tu arco que baja y el arco que te pones en la plantilla es muy duro y aprieta, por eso muchos niños no pueden llevarlas. No puedo llevarlas, claro. Claro, pero porque les duele más todavía. Más todavía. Entonces yo creo que no hay que obsesionarse con levantar el arco, sino enderezar el talón. Acomodar el pie. Y llega un punto que las plantillas tienen el recorrido que tienen, que era más que... Y hay una edad tope también, que ahora nos dirá Juanpe también, ¿no? ¿Y qué? Que hay una edad como tope que dices, este niño, la plantilla, entonces... Exacto. Y fracasa, tú dices un 60, en mi opinión creo que hasta el 90% de pacientes de tobillo... Bueno, quizá en tu caso no, porque tú insisto que eres un... Sí, que es muy focalizada la consulta. Un coida ampolla que decimos, que te llega todo lo fastidioso, lo siento, ¿no? Sí, todo lo que ya está... Exacto. Y yo tengo la suerte de ser un aviso mucho más generalista, y por eso el 90% de mis plantillas solucionan muchos problemas, de las plantillas de mis modelos biomecánicos, pero cuando ya eso ocurre, cuéntanos un poco, con lo poco que nos queda de tiempo, la batería quirúrgica y en qué momento cada cosa, más o menos. Yo creo que, por supuesto, como hemos dicho, después de un tratamiento adecuado, de 6 meses, 1 año mínimo, en ese niño que sigue quejándose, que sigue teniendo su vida limitada, ahí tenemos pues una batería de cirugía que normalmente la hacemos a partir de los 10-11 años. 10-11. ¿Vale? Sin límite. ¿En niñas y niños igual, que creo que alguna vez lo hemos hablado? Sí, no hago mucha distinción. No haces distinción, no vale. distinción. A partir de los 10-11 años, si ese niño está muy fastidiado habiendo hecho el tratamiento bien, yo creo que se merece una cirugía. Vale, y un mini algoritmo en el poco tiempo, porque Alex es que es radical con los tiempos. Un mini algoritmo. Es radical con sí, podemos hacer un mini La gente quiere más, que me lo han dicho. Yo creo que no hay, a lo mejor no hay una técnica, digamos, favorita, única, ¿vale? Porque yo creo que si lo tratáramos... Bueno, es cirugía a la carta, ¿no? Tú tienes una batería de técnicas. Si lo hiciéramos con una sola cirugía, dice, pues no sería algo tan complejo, ¿no? Lo estaríamos reduciendo, minimalizando mucho. Yo lo que hago es niño con fisis abiertas, que está en edad de crecimiento todavía, es decir, antes de los 13 años, por ahí, que tiene predominancia de valgo, es decir, que el talón está alterado en este plano. Una buena opción es una artrorrisis, una limitación de la movilidad de la articulación con un tornillito, un calcaneo stop, técnica súper barata, súper sencilla. No me apasiona mecánicamente porque es limitar el movimiento de una articulación, pero sí me apasiona que a los 2 días pongo a andar al niño. Bueno, ¿y los resultados? Y los resultados son muy buenos. Es que son muy buenos. Luego no te quita hacer ninguna de las otras técnicas que tenemos en la batería quirúrgica. Más adelante. Pero ya si es un pie que tiene la alteración en otro plano, tenemos una alteración en el plano del abducto, tenemos una alteración del antepié, que vas a tener que hacer otras osteotomías, pues ahí prefiero a lo mejor en el talón también hacer una osteotomía de deslizamiento medial. El calcáneo esto lo utilizo más como si lo voy a poner a andar a los 2-3 días. Mecánicamente las osteotomías me parecen superiores, pero claro, necesitas un yeso, unas 5 o 6 semanitas hasta que consolidan. Entonces yo sería niño fisis abiertas, valgo, artrorrisis, predominante me gusta más. ¿A ti te gusta el calcáneo stop? Sí, barata, has pegado el sencilla, técnica desarrollada en España. Sí. En Vigo, en concreto. Y
para el resto de deformidades, ya osteotomías que son muy similares a las que hacemos en el adulto. Pero sintetizado, ¿no? En vez de con tornillos, ¿no? Con Claro, si agujas. fisis abiertas tienes que poner agujas, Ujú. o si haces osteotomía de abertura, sin síntesis ninguna. Sí. No hace falta. Y luego ya irías al otro extremo de la curva, pies muy, muy severos, más rígidos en pacientes neurológicos, que hay a veces, aunque sean niños, hacemos artrodesis. ¿Y alargamiento de Aquiles lo asocias? Frecuentemente. ¿Y Porque, qué tipo de técnica haces? Pues normalmente, si me baso en el silver skill y en la cantidad de equino que tenga, si tenemos un equino que el silver skill no corrige en flexión, le hago un hook, una triple hemisección distal, que además como va a poner la ferulita en los niños se tolera genial. Sí, se tolera muy bien. Y si tenemos que hacerlo a lo mejor solo en gemelo, ¿vale? Si es más, que eso es más típico de los pacientes neurológicos, que en los neurológicos sí que no es buena idea alargar el tendón de Aquiles como tal, sobre todo de forma percutánea, porque se puede sobreelongar. Lo hago más proximal y lo hago pues en la zona del Strayer, Vulpius, y últimamente lo estoy haciendo endoscópico. El Strayer, pero endoscópico. Endoscópico. Ah, ¿y no te gusta? Bueno, claro, para hacerlo en el hueco popliteo tendrías que poner al niño boca abajo. El problema es que rollo. los niños prácticamente hasta los 15 años van con anestesia. Con anestesia y ponerlo boca abajo. La anestesista no le suele hacer mucha gracia lo de ponerlo boca abajo. Claro. Entonces, por eso es una cosa que sí que hago mucho en adultos, pero en niños no la hago tanto. Claro, porque una raquia a lo mejor, claro. Efectivamente. Eva, Claro. lo tenemos que dejar aquí. Ay, no. Sí, ahí sí. Pero eso significa más ganas de más. Yo tenía aquí más preguntas. Ganas de más Juanpe, ganas de más pie plano. Ganas de más. Queremos. Juanpe, un placer escucharte hablar. Y en el siguiente nos pondremos en la... Bueno, y si alguien quiere preguntar cosas, que nos lo pregunten al WhatsApp, ¿no? Con el número que aparecerá por aquí arriba. Exacto. Y si queréis más de Juanpe, pues nada, a vuestras órdenes. Un placer, Juanpe. Un placer. Un placer mío. Eva, al cierre, ¿te acuerdas? Ay, lo de le he pillado, Alfonso. pero no te preocupes porque Alfonso nos ha pasado chuletas. ¿Ah, sí? ¿Lo llevamos escrito? Tú llevas la cancioncita final, ¿eh? A veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. ¿Esto ha sido? Entre traumas.